y han empezado a notar muchos cambios quitándose los edulcorantes artificiales. ¿No? Pero cuando ya vamos un poco indagando y es que Mónica, me sigo sintiendo hinchada, tomo stevia tantas veces al día o tantas veces a la semana. Venga, pues vamos a probar a quitarlo. Hay una parte de producto que es el producto en sí y el resto son químicos. Muchos pensamientos que me hacen tener una conducta alimentaria súper negativa. Comida libre o día libre de todas las dietas es un atracón programado. Pero es que antes de llegar a ese extremo también es un TCA. Para mí es estigmatizante a veces utilizar la palabra obesidad, porque al final la obesidad se ve como una enfermedad. Y se da por hecho que todas las personas gordas son enfermas. Cuerpo concretamente para encajar dentro de los estándares o cánones de belleza, ¿no? Estas inyecciones salieron para personas con patologías como la diabetes, entonces se está recetando como chicles. Y realmente, insistimos, es un tratamiento que tiene que ser desde 2 abordajes, mínimo. Bienvenidos, esto es Cambio 180, somos Cristina y Gina y hoy nos adentramos en el mundo de la nutrición y del TCA. Hablaremos de mucho más que no solo lo que hay en el plato, sino lo que hay detrás, miedos, creencias, mandatos. Quédate para descubrirlo con una invitada muy especial, Cris. Sí, porque hoy tenemos a Mónica con nosotras, que además de ser una gran amiga, también es una gran profesional. Ella es graduada en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces nos llama mucho la atención su enfoque nada pesocentrista, así que esto es lo que nos va a contar ella desde este enfoque tan curioso. Y nada, espero que hoy aprendamos todos muchas cosas. ¿Qué os parece? Empezamos, vamos directamente al grano. Sí. Bueno, quizás nos gustaría empezar un poquito por qué entendemos por una dieta saludable en el contexto actual. Nos han enseñado en el colegio la típica pirámide de los alimentos, pero eso ya está obsoleto, Mónica, ¿o qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es súper importante ahora como con esta pregunta hacer como una indicación, ¿no?, sobre qué es el término salud, ¿no? Porque creo que a día de hoy como que nos hemos acostumbrado mucho, nos han hecho acostumbrarnos a que el término de salud se reduzca solo a ausencia de enfermedad física. Y al final, y más cuando sobre todo conlleva a llegar a un peso objetivo, peso ideal, etc. Y al final, salud significa un estado de bienestar completo a nivel físico, pero también a nivel mental y a nivel social. Por lo tanto, creo que es como muy importante hacer una diferencia entre qué es una alimentación nutritiva y qué es una alimentación saludable. Obviamente, si yo quiero llevar una alimentación nutritiva, pues sí, tengo que intentar incluir en mi alimentación pues, alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en minerales, en vitaminas, alimentos ricos en energía, pues toda la energía que necesitamos para tirar todo el día, pero para que también al final nuestro organismo funcione bien. Pero si yo me centro mucho en incluir solamente alimentos nutritivos en mi alimentación, puede ser que esté generando conductas negativas por otro lado, y al final eso me afecte a mi salud mental. Ya con un tinte obsesivo. Exacto. De hecho, yo quiero poner un ejemplo, porque creo que al final yo en consulta también como trabajo mucho con ejemplos, porque al final son como ejemplos que tenemos como muy interiorizados y como muy normalizados, y es como la mejor forma para ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy básico que es 2 alimentos muy diferentes, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, pues una pieza de fruta, una manzana, por ejemplo, y uno de los alimentos como más demonizados a nivel de sociedad, por ejemplo, el chocolate, ¿vale? Yo puedo elegir en ciertos momentos o en mi rutina alimentaria meter la manzana porque es un alimento muy rico en vitaminas y muy rico en fibra, y que en ciertos momentos me apetezca comerme esa manzana, y luego que en ciertos momentos o en ciertos puntos de mi alimentación quiera incluir el chocolate porque es un alimento que a lo mejor me genera cierto alivio, que a nivel emocional lo necesito meter de vez en cuando. Entonces creo que es como muy importante diferenciar en qué momento me quiero comer cada uno y por qué lo quiero incluir en mi alimentación. Si yo tengo como una apetencia muy constante a veces de comerme el chocolate e ignoro el chocolate porque creo que lo más correcto y saludable para mí es comer la manzana, realmente estoy generando una conducta negativa hacia el otro alimento. Por lo tanto, ya estoy generando una conducta que está empeorando mi relación con la comida. Por lo tanto, cuando hablamos un poco de alimentación saludable, creo que es importante no reducir en términos de la salud solo meter alimentos nutritivos, ¿no? Porque muchas veces eso puede estar generándome otro tipo de conductas más negativas y por lo tanto empeorar mi salud mental con respecto a la alimentación.
Claro, es decir, que no solamente es el alimento en sí, sino la relación que desarrollo también con Totalmente, la comida. totalmente. Y saber por qué incluyo cada alimento en mi alimentación y por qué lo incluyo, ¿no? Quiero que mi alimentación sea nutritiva y sea completa, maravilloso, pero al final yo siempre digo, ¿no?, que en una alimentación equilibrada hay espacio para todo. Hay hay espacio para una alimentación variada y alimentos de calidad, y también hay espacio para incluir alimentos de disfrute y de placer. Entonces, alimentación saludable, ¿qué es? Bueno, yo creo que es justo lo que acabo de decir, ¿no?, que hay como espacio para todo. O sea, obviamente hay que llevar una alimentación de calidad, pues rica en nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, rica en carbohidratos, rica en proteínas, rica en grasas saludables, etcétera, pero que es muy importante también enfocar la alimentación en mantener una buena relación con la comida. Y ahora que estábamos con los ejemplos, ¿podrías ponernos un ejemplo de un plato saludable o equilibrado? Bueno, para mí yo creo que es como muy importante que en la alimentación del día a día, sobre todo en las comidas principales, que al final son las ingestas como más completas o donde podemos hacer como más hincapié en que sean completas a nivel nutricional, debe haber un aporte súper importante de carbohidrato, de nuestro querido carbohidrato, de proteína, porque al final también es como la parte más sustancial del plato, que más saciedad nos puede dar, y por supuesto la verdura, que tiene que estar incluida siempre tanto en comida como en cena. Entonces, creo que la estructura del plato ideal sería esta. Vale. ¿Que lo puedo intentar seguir de la mejor forma posible? Genial. Que hay días que a lo mejor no puedo, por lo que sea, que mi alimentación sea 100% completa, no pasa nada. Pero que al final la base de la alimentación sea esta. Vale. Claro, a mí también se me ocurre que muchas veces la gente piensa que comer saludable no siempre sabe bien, no siempre es placentero o palatable, es decir, agradable al gusto, al paladar. Y mucha gente también incluso piensa que los carbohidratos engordan. Hay muchos mitos alrededor de la alimentación y además creo que la industria alimentaria, el marketing engañoso forma parte de nuestro día a día. Bueno, es que yo creo que al final la alimentación o la educación nutricional, porque ya no hablo de alimentación, hablo de educación nutricional que hemos recibido desde pequeños, ha sido en base a la restricción, nunca ha sido en base a la flexibilidad. Entonces, creo que la única educación nutricional que hemos recibido ha sido cultura de la dieta. Entonces, nos hemos acostumbrado a normalizar que una alimentación saludable es una alimentación aburrida, una alimentación donde se pasa hambre, platos sosos, mucha verdura y todo plancha, ¿no? Lechuga, pechuga. Y no tiene nada que ver. O sea, al final una alimentación saludable puede ser una alimentación variada, donde incluya una cantidad de alimentos enorme, porque al final nuestra alimentación es muy amplia y ni mucho menos hay espacio para pasar hambre ni nada de eso. Entonces, creo que es muy importante separar como qué es una dieta y qué es una alimentación saludable. Con respecto a... no sé qué me has preguntado. Lo de los carbohidratos, Sí, ¿no? vale. Bueno, que ¿no? sí. Vale. Con respecto a los carbohidratos, pues sí. La verdad que pobrecitos nuestros hidratos de carbono, porque al final son los alimentos más demonizados, más prohibidos en todas las tipos de dieta. También es verdad que hay muchos profesionales sanitarios que a día de hoy fomentan esa demonización, pero bueno, se ha demostrado y hay muchísima evidencia científica que demuestra que el carbohidrato no engorda y que además debería ser el 50% de nuestra alimentación. Porque al final son los alimentos de los que nuestras células obtienen la energía. Claro. Por lo tanto, una base alimentaria buena debe llevar carbohidrato, por supuesto. Luego ya nos metemos un poco en carbohidrato complejo, por ejemplo, que sea más integral, por supuesto. Al final los cereales integrales siempre van a ser mejor por los saciantes que son. Pero el carbohidrato engorda, no. Creo que esto es, ¿no? Lo más importante. Yo cuando hablabas del marketing, de mitos y tal, pienso en los platos estos que se venden ahora. No me sé el nombre, ¿vale? Pero es un modelo de plato en específico que venden ya con el dibujo de la cantidad de carbohidrato que tiene que haber, la cantidad de verdura y la cantidad de proteína. ¿Esto qué? Supongo que me preguntas por lo del método del plato de Harvard. Eso. Vale. No me salía el nombre. Creo que el plato de Harvard es una buena forma de aprender a comer,
porque es muy simple a nivel visual. No es como si soy una persona que a lo mejor he podido hacer muchas dietas, estoy aprendiendo a comer de una forma equilibrada y tengo como mucha confusión, por ejemplo, con las cantidades. El método del plato o el plato de Harvard creo que es una buena forma de aprender. Pero en ciertos puntos o en ciertos contextos el plato de Harvard puede llegar también a ser un poco restrictivo dependiendo del punto en el que esté la persona con respecto a su relación con la comida. Y obsesivo por las cantidades también. Exacto. ¿no? Y además creo que en nuestra gastronomía, a día de hoy, que tenemos mucha cultura gastronómica, hay muchos platos que tenemos mucha costumbre de comer que no se incluyen a nivel de estructura en el método del plato o en el plato de Harvard. ¿Quiere decir que esos platos son más incompletos, menos sanos o menos aceptables para comer en el día a día? No. Por ejemplo, ¿a qué te refieres? La tortilla de patata, por ejemplo. Claro, ya va todo junto y no se puede. O por ejemplo... La paella se me está ocurriendo a mí. La paella, las lentejas. Las un plato lentejas. de lentejas. O unos macarrones a la boloñesa que son maravillosos. No entrarían dentro de esa estructura del método del plato. Claro. Entonces, bueno, creo que es una buena forma de aprender a comer, pero que no se debe llevar nunca al límite como absolutamente nada en la alimentación. Limita. Sí. Limita un poco al final. Depende como te digo, un poco depende del punto en el que esté la persona. Uh-huh. Sí. A mí me gustaría entrar un poquito más de lleno en el tema de los mitos y el marketing engañoso en los alimentos para aclarar y despejar dudas, porque creo que todos en algún momento nos hemos hecho algunas de estas preguntas. A mí se me ocurre, en primer lugar, por ejemplo, el tema del aceite, aceites vegetales, de girasol, el omega, ¿no? Aceites ricos en omega 6. ¿Esto es tóxico, es cancerígeno, genera Alzheimer incluso, se ha hablado? Bueno, yo creo que a día de hoy tenemos como mucha suerte de ser como el país más productor del aceite de oliva, que para mí a nivel de calidad es el mejor aceite de consumo diario, tanto para cocinar como de consumo habitual. Con respecto a otro tipo de aceites, yo creo que aquí lo que tenemos que tener un poco en cuenta es la frecuencia de consumo. O sea, al final cuando hablamos un poco de mitos o de a lo mejor demonizar o algunos alimentos, como que nunca tenemos en cuenta la frecuencia de consumo, ¿no? Es cuánto utilizo este tipo de aceite, cuántas veces lo consumo al día, cuántas veces lo consumo a la semana. El aceite de girasol, pues al final está bien para cocinar si quiero hacerme algún día unas patatas fritas o unas croquetas. Pero claro, al final, ¿cuánto de mi alimentación se basa en el consumo y en el uso de este aceite? Entonces, como consumo diario te diría que a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? Igual que otro tipo de aceites, ¿no? Aceite de coco o este tipo de aceites. Como consumo diario, como que sea mi ingrediente principal para cocinar todas mis comidas, te diría que no. Para eso tenemos el aceite de oliva, que es maravilloso. Como consumo puntual y moderado de forma excepcional, pues no pasa absolutamente nada. Y respecto a la carne roja, ¿hay una cantidad segura que podemos consumir? Bueno, a día de hoy la recomendación oficial de consumo de carne, obviamente es una proteína de origen animal igual que el pescado y el huevo, se debería consumir más o menos como 3 veces por semana, 4 como mucho, y la carne roja entra dentro de 1 vez por semana, o sea, el resto de consumo de carne debería ser blanca, ¿vale? Prioritariamente. A mí también se me ocurre el tema del gluten. El gluten está súper demonizado también. ¿Es dañino para todos o depende? ¿De qué depende esto de que el gluten sea...? Bueno, es que con el tema del gluten, además yo creo como que ahora se ha sumado una ola de, que no sé si lo habéis oído, la dieta famosa antiinflamatoria, sí, que ahora es, te quito absolutamente todo, te quito gluten, te quito lactosa, te quito la fruta, te quito un montón de cosas, ¿no? O sea, al final lo que pasa con el gluten es que si no hay ningún problema o no hay ninguna patología inflamatoria a nivel intestinal, donde yo identifique o donde haya un diagnóstico claro que sí que me diga que el gluten me genera cualquier tipo de sintomatología, el gluten no es malo. O sea, yo puedo tener una salud digestiva perfecta y que el gluten no me genere ningún tipo de sintomatología, igual que la lactosa o cualquier otro alimento. Entonces, ¿es malo? No. Simplemente si yo tengo algún tipo de síntoma y lo relaciono con el gluten, tengo que ir a un digestivo. Porque además está como muy de moda ahora quitarnos alimentos por quitarnos, ¿no? O la famosa dieta gluten free, que seguro que la habéis escuchado. Pero es ahora me siento mal, tengo cierta inflamación abdominal, me quito cosas, ¿no? Me quito alimentos, a ver qué es. Yo creo que al final es súper importante ir al médico. Lo primero, identificar si tengo algún tipo de inflamación real, claro, ¿no? Porque cuando comemos hay una distensión abdominal que es natural.
Pero después, si tengo una sintomatología que está siendo persistente en el tiempo, ir al médico, ¿no? Y ver, o que haya un diagnóstico, una serie de pruebas que me digan si realmente hay algo que me está sentando mal. Claro. Bueno, nuevamente es la sobreinformación en redes, en todos lados. Es decir, cualquier persona, yo he visto vídeos que hablan de esto, de que se me inflama la barriga que creéis que es, ¿no? Y al final no hay una detección profesional detrás, pero bueno, esto va manteniendo los mitos también. No, y yo algo que, o sea, los pacientes como que me preguntan mucho en consulta es, me siento inflamada, ¿qué me quito? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué alimento es? Y es como, bueno, a lo mejor es que hay otros factores proinflamatorios que te están afectando, que no tienen absolutamente nada que ver con la alimentación ni con ningún alimento en concreto. Y de la misma forma que el gluten pasa a ser un valor o un componente que se señala cada vez más en el supermercado, si es gluten free o no, si lleva lactosa o no, también está el tema de las etiquetas, el ABCD, el Nutri-Score, que esto... Es decir, ¿qué tan fiable es este etiquetaje de la comida? Bueno, yo creo que es que la industria alimentaria a día de hoy tiene mucho poder, ¿no? Y al final es como que el tema de la alimentación es un tema ya no como que está de moda, es que al final como que el tema de la alimentación está de moda siempre, ¿no? Entonces es como que además también las redes sociales apoyan mucho esto de que todo sea súper saludable, ¿no? Que todo sea muy healthy, la promoción de lo healthy y lo fit, ¿no? Entonces, al final, la industria alimentaria, como esto vende mucho, genera mucho dinero, se suma un poco al carro, ¿no? Entonces, también nos genera como cierta obsesión a la hora de hacer la compra, ¿no? Que yo no sé si lo veis, pero yo voy al súper y hay gente que se tira 4 horas haciendo la compra, mirando etiqueta por etiqueta, y al final eso genera una obsesión. O sea, ¿cómo de fiable es esto? Tendríamos que mirar muchas cosas, ¿no? Porque al final... Creo que esto es como un mundo muy complejo. Sí que creo que hay temas turbios, no sé si mojarme mucho por detrás, pero que al final yo creo que a nivel de sociedad hay mucha dicotomía, ¿no? Yo algo que, por ejemplo, explico mucho en consulta es, si tú te pones la tele, te sale un anuncio de... no, yo siempre explicándolo con ejemplos. Te sale un anuncio de Danacol para bajar el colesterol, y el siguiente anuncio son los martes locos de Telepizza, ¿no? Entonces es como que estamos todo el rato en ¿qué me centro? En cuidar mucho la alimentación, los alimentos que compro para mejorar mi salud, pero luego a la vez estoy todo el rato recibiendo mensajes, ¿no? De un consumo de alimentos o de comidas que no fomentan ese lado de salud. Y yo creo que al final la industria alimentaria pues como que tiene mucho poder en este sentido, y al final en el súper pues... acabamos eligiendo alimentos pensando que son más sanos, ¿no? Lo light, el 0%, el bajo en sal, el bajo en azúcares, y luego son alimentos que para su conservación o para su etiquetado, perdón, para su fermentación o yo qué sé, el envasado, lo que sea, llevan un montón de conservantes o un montón de aditivos que son de todo menos sano. Claro. ¿Y el Danacol, ahora que lo has sacado, es marketing o es realidad? A ver, yo creo que a lo mejor un consumo por los componentes que lleva puede ayudar, pero que al final para bajar el colesterol se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Y que al final haya más factores en la alimentación o la inclusión de una cantidad de alimentos como muy específica que me ayuden a bajar el colesterol, una vida saludable, un estilo saludable, una rutina de actividad física también moderada o activa, y que todo eso en conjunto me ayude a regular ciertos parámetros en las analíticas. Pero yo puedo llevar una alimentación no a lo mejor equilibrada, y por muchos Danacoles que me tome, seguramente mi colesterol siga estando alterado. Claro. Bueno, cuando hablabas también del Nutri-Score, ¿no? De las letras A, B, C, D, yo en el súper me he fijado que algunos alimentos, como por ejemplo el yogur, que lo hemos comentado detrás de cámaras, yo he llegado a ver que tienen una C, ¿no? Que eso ya te hace pensar que no es un buen alimento, ¿no? Según esta etiqueta. Y otros alimentos como los cereales, pues que los que son con azúcares y tal, tienen una letra A. Entonces, bueno, comparto contigo un poco la visión de que algo está pasando, ¿no? Porque desconcierta.
Bueno, y que luego hay mucha sobreinformación. Yo cuando llegan los pacientes a consulta es como, a ver, ¿a quién tengo que hacerle caso, no? ¿Le hago caso a este? ¿Le hago caso a esta? ¿A esto que he leído de este artículo? Este que he visto ahora en esta red social que dice no sé qué, y entonces, bueno, es como decía, ¿no? La industria al final se hace un poco eco de todo esto y se aprovecha. Y creo que es bueno. Al final la alimentación, el mundo alimentario, el mundo de la industria alimentaria, pues tiene mucho, atrae. Sí. Porque ahora a día de hoy, pues es lo que decía, ¿no? Hay como, todos queremos estar sanos. Sí. Pero todos queremos estar sanos ¿hasta qué punto, no? Porque a lo mejor estoy eliminando de mi alimentación alimentos que realmente necesito, por otros creyendo que son más sanos y me están perjudicando por otro lado. Sí. ¿Te llegan pacientes víctima un poco de todos estos mitos, del real fooding, de todo este movimiento? Bueno, partiendo de la base que la mayoría de mis pacientes tienen un historial de dietas altísimo, infinito, ¿no? De persona que lleva haciendo dieta a lo mejor desde la adolescencia o desde los 8 años, porque el típico pediatra le ha dicho que está por encima del percentil y ya le ha puesto a dieta. Entonces, claro, con toda esta sociedad de cultura de la dieta a la que se le ha sumado las redes sociales, por supuesto, me llega un montón de gente con una sobreinformación brutal a nivel mental, y gente como muy obsesionada, que también ha sido un poco a raíz o desencadenante de el famoso real food, que sí, ¿no? Es como que todo es muy idílico, ¿no? Y es todo eco, todo bio, todo lo hago yo, todo lo elaboro yo, y al final se generan como unas expectativas con respecto a la alimentación, o como esa búsqueda de alimentación perfecta. Una sobreexigencia. Que no es real. Yo además es algo como que recalco mucho en consulta. No podemos pretender que la alimentación sea perfecta porque no lo va a ser nunca. Entonces, pretender que lo sea es algo muy surrealista que luego nos puede generar muchísima frustración, pero sobre todo obsesión. ¿Crees que existen tendencias que van cambiando a nivel de, me lo invento, hace 10 años, a lo mejor lo más importante eran productos que no tuvieran, ¿no?, un índice, un aporte de grasa muy alto, quizás ahora son los azúcares? Entonces, ¿crees que también hay tendencias que van cambiando en cuanto a los productos más fit, más light, más incluso con lo bio y con lo eco? ¿Esto tú lo ves? 100%. ¿Qué opinas? 100%. Bueno, ya desde hace muchos años al final hay como una prioridad a nivel de físico, ¿no? Y de ideal de belleza por encima de la salud, y al final esto, como decía antes, ¿no? Al final la alimentación o la industria alimentaria se ha hecho un poco eco. Entonces yo creo que sí, cada día, cada año, cada día no, pero a lo mejor cada año sale algo nuevo. Hace tiempo empezó con la sacarina, ¿no? La sacarina y todos los edulcorantes artificiales que han salido después, la sucralosa, el eritritol, la stevia, la panela, etcétera. Luego ha sido pues también todo gluten free, nada sin azúcares, nada sin sal, o sea que al final sí, yo siempre digo que es como que por ser trabajar en sanidad, así como que me tengo que intentar actualizar todo el rato, pero que a veces como que me es imposible, ¿no? Porque es que cada año o cada cierto tiempo salen cosas nuevas. Si no son alimentos, son productos, si no son suplementos, ¿no? Que a día de hoy la sobresuplementación está muy de moda. O sea, es como que es imposible mantenerte actualizada de todo. Entonces, bueno, al final, pues, como decía antes, ¿no? Es como, ¿qué creo, no? Que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, todo lo que hago por mi alimentación es suficiente. Entonces, bueno, es un tema bastante agotador a nivel mental. Si además tú eres una persona como que estás en un punto de me quiero cuidar, ¿no? Es como que leer de más a veces yo no es lo que más recomiendo. Eres muy vulnerable a toda esta sobreinformación. Sí, el tema del agua igual. Bebe X litros al día, X vasos, machaque. El famoso, para llegar a los famosos 2-3 litros, ¿no? Bueno, yo creo que es súper importante beber cuando uno tenga sed. Obviamente yo tengo que valorar cómo es mi consumo de líquido al día o cómo está siendo mi hidratación, y si mi escasa hidratación me puede estar generando algún daño fisiológico. Pero es importante beber cuando uno tenga sed. Si yo llevo una hidratación más o menos normal, con las comidas bebo agua, pero ya mi consumo de alimentos ricos en agua, como por ejemplo la fruta o la verdura, es suficiente, o sea, ya está bien, o sea, no es necesario
beber más, a no ser que haya alguna indicación específica del médico, alguna patología o alguna etapa de la vida, como por ejemplo la menopausia, que es una etapa de la vida donde disminuye mucho la sensación de sed, entonces sí que hay una evitación bastante grande al consumo de líquido, entonces ahí sí que a lo mejor pues tenemos que forzarnos o esforzarnos o bueno, pues generar un poco como ese hábito poco a poco. Pero es súper importante 2-3 litros al día. Bueno, si lo puedes hacer y te sale de forma natural, genial. ¿Me tengo que forzar a ello porque solamente bebo agua en las comidas? No es necesario. A mí me gustaría regresar al tema de los azúcares. Entonces creo que salir de dudas en ese aspecto es imprescindible. Sacarina, azúcar moreno, stevia, ¿alternativas más saludables o no al azúcar convencional blanco? Vale. Bueno, es un gran melón, porque lleva un montón de años abierto este melón. Yo para mí, siempre lo diré, para mí lo natural siempre irá por encima de todo lo artificial. Para mí lo mejor es el azúcar blanco. Por ende, el azúcar moreno. Sí, porque realmente es lo más natural. O sea, al final el azúcar se obtiene de la caña. Lo menos alterado. Lo menos ¿no? alterado. Todos los edulcorantes artificiales, sacarina, eritritol, stevia, todos estos que hemos comentado hace nada, son artificiales. Claro, han pasado por un proceso de alteración muchísimo mayor que el azúcar blanco. Entonces, lo que pasa con el azúcar blanco es que se empezó a demonizar porque al final lo que no se tiene en cuenta es cuánto consumo de azúcar. No es como el azúcar es malo, no se debe consumir azúcar, atrás el azúcar. Entonces la gente como que empezó a coger miedo. Pero nunca hicimos como esa valoración de cuánto azúcar blanco consumo al día. Porque si a lo mejor mi consumo de azúcar simplemente era el sobre de por la mañana de azúcar, no llegamos a la cantidad mínima recomendada. Entonces empezaron a salir todo este tipo de edulcorantes artificiales que a día de hoy lo que generan es un cambio en nuestra palatabilidad. O sea, de hecho, alteran mucho nuestro gusto, ¿no? Cuando ya a lo mejor tú te acostumbras a tomar stevia, luego si consumes algo que es más dulce porque lleva azúcar, o sea, el sabor cambia muchísimo, porque esa palatabilidad ya ha cambiado, ha habido una alteración en el gusto. Por no decir que además está demostrado que este tipo de edulcorantes en un consumo mayor o habitual, porque además es como, bueno, yo no tomo azúcar y tomo sacarina, entonces como estoy siendo más sana por tomar sacarina, me excedo a lo mejor un poco en el consumo de sacarina. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado científicamente que este tipo de consumo de este tipo de productos generan disbiosis intestinal, es decir, alteran mucho nuestra microbiota intestinal. De hecho, yo tengo muchos pacientes, cuando que ya hemos hecho como una revisión de la alimentación, a lo mejor trabajando algún tema digestivo, y han empezado a notar muchos cambios quitándose los edulcorantes artificiales. Porque es algo como que no se tiene en cuenta y que a veces en la propia entrevista o en el registro no me lo dicen, ¿no? Pero cuando ya vamos un poco indagando y es que Mónica, me sigo sintiendo hinchada, y al final es como, venga, vamos a hacer otra vez como ese registro alimentario, ¿no? Y entonces ya a lo mejor ahí ya me dicen, bueno, pues tomo stevia tantas veces al día o tantas veces a la semana. Venga, pues vamos a probar a quitarlo. Y ya hay como cierta mejora. A pesar de que la stevia sea relativamente natural, ¿no? Hay versiones de stevia que son la versión más verde en polvo, que aparentemente viene directamente creo que es un tronco. Sí, creo que sí. Incluso ese formato seguiría siendo... No. Vale. Claro, aquí por ejemplo en el caso de la stevia tenemos que ver el formato en el que consumo la stevia. Si tú te vas, por ejemplo, a cualquier súper y coges el bote de stevia, tú tienes que ver el porcentaje de steviol que haya. Porque hay muchas veces que el porcentaje es bajísimo. Entonces, si lo que me estoy tomando es un porcentaje de steviol muy bajo, ¿qué es todo lo demás? Que es lo que no tenemos en cuenta. Como con las bebidas vegetales, que pasa igual. Y esto ocurre cada vez más en los productos que compramos. Hay una parte de producto que es el producto en sí y el resto son químicos. Bueno, como decía ahora, por ejemplo, la bebida vegetal es como un muy buen ejemplo, ¿no? Si tú, que también una moda más, ¿no? Las bebidas vegetales, si tienes algún tipo de intolerancia a la lactosa, me parece maravilloso, ¿no? Pero muchas veces, no, yo tomo bebida vegetal porque es más sano. Bueno, te has leído bien el etiquetado de la bebida vegetal porque hay muchas veces que es bebida de almendra y luego de almendra hay menos del 10%. Claro, todo lo demás que estamos consumiendo, realmente agua con... no sabemos. Entonces, cosas. Claro, con cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero mejorar mi alimentación incluyendo alimentos de mejor calidad. Bueno, estas cosas también hay que verlas. Claro.
A mí también se me ocurre el tema de algunos productos, véase por ejemplo la Coca-Cola, que en la versión 0 lleva aspartamo, lo cual es súper tóxico hasta donde tengo entendido, correlaciona con cáncer. Claro, entonces la alternativa aparentemente más saludable es más peligrosa que la propia bebida original con azúcar. Sí, 100%. O sea, yo siempre además es como la Coca-Cola normal nos la hemos quitado pensando, bueno, pues no, por lo que decía antes, ¿no? Por el consumo de azúcar tan demonizado, nos hemos ido a una opción que creemos que es más sana, pero que está llena de edulcorante artificial. O sea, que al final, en ese caso, ya no solamente la disbiosis intestinal me la puede generar el gas de la Coca-Cola, sino toda la cantidad de aspartamo que lleva. Entonces, a veces es como que hacemos cambios o buscamos alternativas que nos venden más sanas, porque al final esto no es como una idea que tengamos nosotros o un conocimiento del que partamos nosotros, es un poco lo que nos venden, ¿no? Y confiamos, como consumidor confiamos, pero que al final luego se ve, ¿no? Como, sobre todo en consulta, ¿no? Cuando tratas con pacientes así, se ve que al final el remedio es peor. Y es falta de información, sí, además. Totalmente. Que yo soy la primera que ha caído en lo de la Coca-Cola, ¿no? Y es cierto, o sea, al final estás cambiando el azúcar, que como tú dices es una alternativa más natural, por cosas artificiales que no sabes realmente de dónde sale. Bueno, es que con el consumo de azúcar, es lo que decía, no vemos la frecuencia de consumo, ¿no? ¿Cuántos alimentos ricos en azúcar podemos consumir al día? Claro. Si mi alimentación a lo mejor sí que se basa en azúcar blanco y en un montón de bollería industrial al día, entonces te diré que, bueno, vamos a reducir el azúcar progresivamente y de alguna forma. Pero, claro, ¿cuánto consumo de azúcar? Si es que si a lo mejor es 2 cafés al día o un café, es como que le hemos cogido mucho miedo de forma innecesaria por todo lo que nos han vendido y todo lo que nos han dicho. Como con muchos otros alimentos o como con muchas otras conductas alimentarias, normas alimentarias que pueden surgir o que están como muy interiorizadas en la alimentación. Vamos. Estoy pensando en diversos aditivos que forman parte de nuestra comida en el día a día, colorantes, estos nitritos, de todo. Pues al fin y al cabo, ¿qué estamos comiendo? La calidad de la comida ha cambiado. Es decir, hace 100 años se comía mejor que ahora en este sentido. Es verdad que España es un país que por suerte hay como muchos controles a nivel de seguridad alimentaria. O sea, los alimentos pasan por un montón de controles y los alimentos no llegan a ser tóxicos muchas veces porque al final la cantidad que puede generar la toxicidad nunca llegamos a eso, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta pues, lo que yo os decía antes, ¿no? La frecuencia de consumo. Pero sí, yo creo que sí, que hace muchos años se comía mejor o los alimentos eran de mejor calidad. Más naturales. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final ahora, a día de hoy, también si nos remontamos un poco a la época de nuestros abuelos, a lo mejor no había tanta disponibilidad alimentaria, ¿no? Hoy hay 1000 marcas, de un mismo alimento hay 1000 marcas, y al final también tiramos mucho por lo práctico, o sea, el hecho de no dedicarle tanto tiempo a la cocina ha hecho que la industria también vaya creando alimentos más prácticos en el día a día. De aquí ya sacamos los famosos procesados y ultraprocesados. Obviamente eso antes no existía, ¿no? Como que se dedicaba mucho más tiempo a la cocina, ¿no? Nuestras abuelas dedicaban muchísimo tiempo a la cocina y iban más tiempo, o sea, dedicaban más tiempo a la compra, hacían la compra en el mercado. A día de hoy, ¿cuánta gente va al mercado? Vamos a los súper, grandes almacenes o compramos online. Todo practicidad, todo comodidad, todo inmediato y al final eso ha hecho que también los alimentos se vean perjudicados y que sean de más baja calidad. Claro. Entiendo que también con un menor aporte nutricional en muchos casos, minerales, vitaminas y aditivos, como comentábamos antes. Bueno, al final si un alimento necesita como un proceso de elaboración mayor, muchas de sus propiedades nutricionales se pierden por el camino. Si además yo necesito que ese alimento tenga un periodo de conservación más largo y de caducidad más largo, sí que necesito que tenga más cantidad de conservantes o más cantidad de aditivos. Entonces sí, bueno, justo lo que decía ahora, ¿no? Pues a nivel de sociedad ahora priorizamos que un alimento me pueda durar en la nevera mucho más tiempo porque tengo menos tiempo de hacer la compra, a que si voy al mercado a comprar productos frescos que me van a durar mucho menos. Entonces es esa practicidad que buscamos en el día a día
la que ha hecho poco a poco que los alimentos pierdan su calidad y por lo tanto tampoco sean los más nutritivos del mundo. Sí. ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre lo que acabas de decir ahora, es decir, practicidad y también tener alimentos de calidad y frescos? Sí, yo creo que sí, pero sin exigirnos. Como decía antes, lo de la alimentación perfecta, creo que también para llevar una alimentación que sea buena debe ser sostenible en el tiempo. Entonces, creo que nos hemos acostumbrado muchas veces a buscar nosotros adaptarnos a una alimentación específica y nunca hemos hecho al revés. Creo que es súper importante encontrar una alimentación que se adapte 100% a nosotros, claro, a mi vida, a mis rutinas, a mi horario, a mis gustos, a mis necesidades, etc. Entonces, creo que sí que hay que encontrar ese equilibrio de voy a intentar en la medida de lo posible incluir alimentos de calidad, pero hay veces que no vivimos, que sobrevivimos en el día a día. Entonces creo que también es importante incluir alimentos de practicidad, pero porque al final es la mejor forma de mantener una alimentación estable en el tiempo, ¿no? Yo tengo un ritmo de vida en base a, yo qué sé, mi trabajo, mis hijos, lo que sea, ¿no? Entonces dispongo de tanto tiempo para cocinar o para organizar mi alimentación o mi planificación o lo que sea, para que eso no me genere exigencia ni agobio, etcétera, yo tengo que contar en mi despensa con alimentos que obviamente me quiten tiempo y también intentar incluir alimentos, pues bueno, que sean de buena calidad. Entonces creo que sí que es importante encontrar el equilibrio y creo que se debería hacer. Más que nada porque creo que además algo como una frase que digo yo mucho en consulta es: yo debo sentirme cómoda, ¿no?, y tranquila en la planificación, pero también en la improvisación, ¿no? Y que muchas veces nos ponemos como mucha exigencia con la alimentación cuando estamos como intentando encontrar una alimentación más saludable, etcétera. Y creo que es como muy importante buscar también esa practicidad. Intentar incluir de todo, pero tampoco exigirnos mucho. Vamos, algo normal. Que es como que la alimentación últimamente es como o es perfecta o es un desastre, ¿no? Pues algo como normal. Claro. Hemos hablado del tema de los aditivos, hemos hablado de cómo la alimentación ha ido cambiando a lo largo de los años y cómo muchos de los alimentos son ultraprocesados o incluso, bueno, están genéticamente modificados y tienen un menor aporte a nivel nutricional, minerales, vitaminas. Hablemos también de la preparación de alimentos. Hay también un mito que corre, que es el tema del microondas. Cocinar alimentos al microondas deteriora el propio alimento en sí y el aporte nutricional de dicho alimento. ¿Esto es cierto o no lo es? Bueno, aquí ya nos metemos un poco en lo de los disruptores endocrinos, que antes de grabar me lo habíais comentado. Sí que aquí yo creo que me voy a mojar un poco. Creo que sí que hay cierta alteración, sobre todo cuando calentamos o recalentamos comida en el microondas. Porque se ha demostrado que puede generar cierta sintomatología digestiva. Por ejemplo, no es lo mismo calentar o recalentar la comida en un tupper de plástico dentro del microondas que calentar, por ejemplo, un tupper de vidrio en el microondas. Aquí se junta un poco como estos dos disruptores endocrinos, que es el plástico y el microondas, que sí que se ha visto que puede generar ciertas afectaciones en combinación a nivel de peores digestiones y a la larga problemas digestivos. Sí, hay como un uso muy continuado. Pero yo también tengo a veces como un poco este sentimiento encontrado, porque también te diría que el microondas tampoco es como el peor electrodoméstico del mundo. Entonces, bueno, creo que en cuanto un poco a todo esto del tema de los disruptores endocrinos que os estaba comentando, creo que hay que tener en cuenta como muchas otras cosas más y que al final el microondas pues tampoco. Vale. Tampoco hay que demonizarlo. No. Me quedo más tranquila. Son peor las sartenes de teflón. Por ejemplo. No, pues esto, ¿no? A lo mejor como un consumo muy excesivo de plásticos o... Es que los microplásticos están ya en todos los lugares del mundo mundial. Sí. Es algo que preocupa bastante. Han llegado a nuestros alimentos y los estamos ingiriendo. No es por ponerme, ¿no?, distópica, pero realmente es un problema. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestro organismo? Son cosas que, es decir, estos plásticos los estamos acumulando, en el pescado también estamos encontrando mercurio, metales pesados. Quiere decir que al final cada vez supone un reto mayor encontrar alimentos de calidad. Sí. Es decir, hay muchas cosas en nuestro entorno
que están parcialmente envenenadas. No es por ser fatalista, pero ¿cómo podemos comer de una forma saludable si existe la posibilidad de que el alimento que estoy consumiendo o bien no tenga el aporte nutricional apropiado, esté contaminado o que quizás la forma de preparación también sea peligrosa hasta cierto punto? Como el aceite, decíamos antes, vegetal, o como el microondas con los plásticos. Me pregunto. Yo creo que es a día de hoy muy complicado tener bajo control todo esto. Creo que es muy, muy, muy complicado. También yo creo que tenemos que tener en cuenta la cantidad que consumimos para que esto pueda llegar a ser tóxico, ¿no? Cuando a lo mejor, yo qué sé, con el tema del mercurio en el atún, bueno, claro, es que al final para que el mercurio del atún llegue a ser tóxico, la cantidad de atún que deberíamos consumir es muy alta. Entonces, bueno, claro, yo creo que se genera como mucho miedo con esto, ¿no? Pero que tampoco deberíamos obsesionarnos porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar a lo mejor aumentar en nuestra alimentación el consumo de alimentos más frescos que envasados o que, como decía antes, de supermercado, y poco más. Es que realmente, ¿cómo lo vamos a controlar? Es que los alimentos es muy difícil. De proximidad también. Por ejemplo, alimentos de temporada, por ejemplo, ¿no? Que al final también son como, nos aseguramos que sean de mejor calidad, pero es como muy difícil controlar que todo lo que consumes sea 100% apto y que esté ausente de ningún tipo de tóxico. Podríamos llamarlo ortorexia, entonces, intentar que todos y cada uno de los alimentos que consumes estén limpios, sean orgánicos y sean saludables, según, evidentemente, tu propio criterio. Porque entiendo que al final, es decir, cada persona tiene una información o valida una información diferente y con esta es la que se queda y con la que, bueno, la que le interesa. claro, con la que toma decisiones. Sí. De hecho, con respecto a esto de la ortorexia que me comentabas, es como un trastorno de la conducta alimentaria que está muy presente en el día a día, que se ha normalizado mucho, porque al final se ve como algo normal que alguien quiera cuidarse y que es como muy difícil de identificar. Pero sí, al final un poco, pues justo volvíamos un poco, ¿no? Todo esto del real food y todo esto de llevar una alimentación al extremo, ¿no? Y la obsesión por comer sano y ser súper saludable y fit y healthy, etcétera, al final también es peligroso cuando se lleva al extremo de la obsesión, porque se pueden generar conductas negativas, o sea, conductas alimentarias muy, muy negativas. Esto nos lleva también un poco al tema de las dietas o la cultura alimentaria. La dieta mediterránea, por excelencia, es de las mejores dietas del mundo, no porque vivamos aquí, sino porque ha sido designada de esta forma. La japonesa... Además, por lo rico, hombre, que está, claro. No cabe duda. Entonces, de hecho, las zonas azules, que se han identificado que es donde la población, bueno, hay gente más centenaria o gente que vive más años, una mayor longevidad, esas zonas geográficas donde vive gente que vive muchos años, se destaca por seguir una alimentación de este tipo, más mediterránea, de productos de proximidad, de temporada. Entonces, esto correlaciona con una vida más larga y más saludable, ¿no? Gozando de una mayor salud. ¿Qué puedes decirnos al respecto de todo esto? ¿Qué opinas? Bueno, sí, yo creo que la dieta mediterránea te diría que es de las mejores que tenemos por la variedad que hay, ¿no? Al final es como una alimentación donde hay espacio para todos los grupos de alimentos que tenemos. Para los cereales le dan la misma importancia a las proteínas, a los lácteos, a las grasas vegetales o a las grasas en general, grasas saludables, a la fruta, a la verdura, etc. Creo que es una alimentación súper variada y que le da muchísima importancia a todos los alimentos en general, por lo tanto creo que sí que es la más sana. De hecho, con este ejemplo que me ponías de la dieta japonesa y lo que hemos hablado antes del carbohidrato, la mayoría o lo que más se consume en este tipo de alimentaciones en Japón es el carbohidrato, efectivamente. Algo que tenemos aquí como más demonizado o controlado. Entonces, creo que al final lo importante es lo que decía ahora, ¿no? La variedad, ¿no? Como que en la variedad está el gusto, ¿no? Al final, cuanto más variada sea mi alimentación, pues más divertida va a ser para mí y creo que es lo más importante a la hora de mantenerla en el tiempo. No sé qué me habías preguntado antes. Bueno, te estaba hablando de este tipo de dietas, la mediterránea o la dieta propia de las zonas azules, que es donde la gente vive más años en el mundo. De hecho, quería hacer mención un poco a la dieta de Okinawa, que es una zona de Japón en la que tuve el placer de viajar, de estar. Y una de las cosas que más me sorprendió
fue el hecho de que todas las porciones de comida son pequeñas, pero son variadas de diferentes alimentos, sobre todo vegetales, algas o incluso plantas que no había visto en mi vida, con sabores muy diferentes. Pero también dentro de la cultura japonesa hay un poco esa idea de no comer en exceso, comer solo lo necesario. Parece que en la cultura más occidental comemos hasta explotar, hasta reventar muchas veces, ¿no? Es bueno llenarte el plato y es bueno acabar lleno, tener esa sensación de pesadez. No digo que en esto en Japón no pueda pasar, pero un poco la tradición o la cultura es un poco diferente a la hora de comer, la relación con la comida es comer lo adecuado para llegar a un punto incluso previo a esa saciedad. Y es curioso. Entonces, de hecho, en la sociedad japonesa hay poca gente que realmente tenga sobrepeso, incluso. Entonces, bueno, sencillamente es algo destacable. Cómo cambia esa relación con la comida, de la cultura más americana que también se ha instalado en Europa, y nuestra forma de relacionarnos con la comida, ¿no? De comer la hamburguesa más grande, ya no tengo hambre, ir a un buffet, como nos ha ocurrido hoy, de hecho, ir a un buffet. Y al final no hemos hecho una buena, ¿no?, previsión de nuestro apetito de hoy. Hemos tenido que forzar. Siempre con los ojos. Claro, hemos sido más avariciosos a la hora de pedir. Teníamos mucha hambre. Entonces, es un poco, por sacar un poco la reflexión, la relación con la comida es diferente a nivel cultural. Sí. Creo que eso es fundamental también. Yo creo que algo que altera mucho la relación con la comida, que además altera a esto que estabas diciendo, que son nuestras señales de hambre y saciedad, también es el estilo y el ritmo de vida que llevamos. Obviamente, cómo comemos de adultos es algo que hemos aprendido de pequeños, porque al final nuestra educación nutricional, la que hemos recibido en casa, es la que luego nos hace tener ciertas conductas de adultos, pero a nivel de nuestras señales, por ejemplo, de hambre y saciedad, yo creo que se han desconectado por completo durante el paso del tiempo por el ritmo de vida que llevamos. Que es un poco también lo que decía antes, ¿no? Que a veces como comer se ha vuelto un poco mero trámite y eso ha hecho que nos desconectemos por completo y que al final no seamos conscientes de lo que comemos, ni de cuánto comemos, ni de mucho menos de saber si estamos disfrutando lo que estamos comiendo. Entonces hay muchas veces que es, bueno, tengo hambre, no escucho mi apetito, ¿cómo? Tampoco identifico mi señal de saciedad. Y entonces al final como hasta que no puedo más, ¿no? Que es este punto de me quedo incómodamente lleno y ya es demasiado tarde retroceder. Y luego aparece la famosa culpabilidad, ¿no? Porque me he excedido al comer. Entonces, bueno, al final yo creo que cambia mucho a nivel cultural y creo que uno de los mayores factores que afecta en nuestra alimentación y por lo tanto a nuestra relación con la comida es el estrés. Ya ves. Eso siempre va a afectar a nuestra conducta alimentaria. Y lo hablaremos, ¿eh? Tenemos un apartado para ello. Bueno, podemos hablar ahora, ¿no?, de las dietas veganas o vegetarianas también, ¿no?, de la falta de vitamina B12, la proteína, el omega 3. ¿Crees que hay que suplementar? ¿Sí, no? Sí, yo diría que sí, tanto en una dieta vegana como en una dieta vegetariana. Que al final la diferencia es que en una dieta vegetariana sí que se puede consumir huevo, ¿no?, y lácteos, en una dieta vegana no, nada de que provenga del animal, pero en ambas me parece súper importante suplementar, sí. Porque al final la B12 está presente sobre todo en alimentos de origen animal. Por lo tanto, al final la deficiencia de la B12 sí que puede generar algún tipo de sintomatología, por ejemplo, cansancio, dolor de cabeza, etcétera. Entonces yo creo que sí que es importante suplementar siempre. Y hablando de la dieta vegana y vegetariana, lo hemos hablado también fuera de cámaras, la soja texturizada, el tofu, el seitán, ¿son alternativas seguras al consumo de carne? Porque hay mucho mito y sobreinformación también alrededor de la soja. Te diría que sí, con matices, porque hay muchos productos vegetarianos que están en el súper que se venden como veganos, ¿no? Pues, no sé, hamburguesa vegana, pollo vegano o este tipo de productos que al final si tú luego ves ves el etiquetado y ves la composición, no son alimentos ni de calidad ni nutritivos al 100%. Entonces, ¿son opciones buenas como proteína vegetal? Sí, pero creo que es importante ver qué compro. ¿No? Es que si yo elijo alimentos vegetales porque creo que son más sanos, a lo mejor no lo están siendo del todo. Yo sé que al leer el etiquetado es como un hábito un poco rollo, porque es bastante rollo, pero en ciertos alimentos yo lo recomiendo 100%.
Vale. Bueno, claro, es que antes también lo hemos hablado. Al final el vegetariano o el vegano no solo a veces elige, a veces sí, pero muchas veces no eligen la alternativa a la carne porque crean que es más saludable, sino por toda la ética o moralidad que hay detrás con todo el tema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pueden consumir estas personas que sea seguro para ellos pero que les aporte proteína? Bueno, realmente es que la proteína que debe consumir una persona vegana es esta, o sea, es proteína de origen vegetal, legumbre, garbanzos, guisantes, lentejas, alubias, etcétera, y luego todo lo que es proteína vegetal o derivados, que son el tofu, seitán, soja texturizada, tempeh, etcétera. O sea, que consumir ese tipo de proteína vegetal no es mala para nada, pero que sí que por lo menos se intente que sea de buena calidad. Aunque es verdad que no lo ponen muy fácil porque a día de hoy son productos un poco caros. Sí. Entonces no lo ponen como muy fácil, pero bueno, es súper importante leer el etiquetado, ¿no? Que al final tenga los menos ingredientes posibles. O sea, que si es un derivado de la soja, que sea derivado de la soja y ya está. O que si es un derivado de la legumbre, que sea derivado de la legumbre y ya está. Que no lleve más de 3 o 4 ingredientes un producto que estoy comprando. Vale. Eso es una señal clara, ¿no? Para poder identificarlo. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco ahora de las dietas de adelgazamiento. Hablamos del ayuno intermitente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus riesgos? Parece un método milagroso para perder peso, también potencia, mucha gente lo utiliza también para llevar su estado de conciencia a otro nivel, para que su cuerpo entre dentro de un proceso de detox, de limpieza. Es decir, que se utiliza para varios propósitos, pero uno de los más populares es el de la pérdida de peso. Cuéntanos, ¿cuáles son esos beneficios, esos riesgos? ¿Cómo tenemos que hacer un ayuno? ¿Deberíamos hacer un ayuno? ¿No? Bueno, partiendo de la base que todo lo que sea dieta de adelgazamiento y genere restricción no va a ser efectivo. O sea, yo ya no es porque esté alejada totalmente del pesocentrismo, es que yo voy a estar siempre en contra totalmente de las dietas de adelgazamiento, porque al final es un mundo que da mucho dinero, pero que no es efectivo. Es efectivo a corto plazo, pero son dietas que luego están diseñadas para que no se mantengan en el tiempo porque no cumplen nuestras necesidades, ni requerimientos nutricionales, ni tampoco nuestras necesidades fisiológicas. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Entre muchas otras, porque este mundo de la dieta, bueno, hay 1000. Entonces, el ayuno intermitente creo que sí que tiene algo de evidencia, como que puede mejorar algún tipo de patología cardiovascular, etcétera, a la larga. Pero te diré que toda la experiencia que yo tengo en consulta y todos los pacientes que han venido a consulta previamente haciendo un ayuno intermitente siempre ha sido como método de pérdida de peso, ¿no? Porque al final está como este pensamiento de cuanto menos como, más adelgazo, que es totalmente erróneo. Cuanto menos como, más resistencia a la pérdida de peso genero, porque mi metabolismo entra en modo reserva, por lo tanto, eso es un pensamiento totalmente erróneo derivado de las dietas. Entonces, el ayuno, al final a mí lo que me parece es una dieta muy deficiente. Creo que mucha gente se lo hace siempre a su bola, ¿no? Sin ningún tipo de supervisión profesional y que a la larga puede acarrear atracones, ansiedad y problemas a nivel de organismo, porque no se hace bajo una supervisión de un profesional. Y al final es como, dejo de comer tantas horas y luego me lo como todo. Y esto al final es totalmente inestable en el tiempo. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que no. Cualquier dieta que me vaya a generar ansiedad, agobio, estrés, pensamientos constantes con respecto a la alimentación, culpabilidad, malestar, cualquier tipo de dieta que me genere restricción y rigidez, nunca las voy a recomendar. Así que se puede confundir con esa restricción, esa conducta restrictiva y luego con atracones. Totalmente. Es decir, que lo que aparentemente es un ayuno, si esta es la ventana en la que puedo comer, podría estar enmascarando realmente este tipo de dinámicas. Bueno, como el famoso cheat meal, ¿no? Famoso comida libre o día libre de todas las dietas, que al final es un atracón programado. Es como mantengo mi rigidez de lunes a viernes, me porto bien de lunes a viernes para portarme mal el fin de semana. Y al final estoy toda la semana manteniendo una rigidez que luego me despierta ese atracón programado el fin de semana para no sentirme culpable. ¿No? Es como un premio, me he portado bien toda la semana,
Entonces, para mí, ahora esta comida libre que me voy a dar el sábado es un premio. Y al final no deja de ser un atracón programado, como el resto de atracones, de un trastorno por atracón, por ejemplo, que siempre vienen cuando ha habido una restricción mantenida en el tiempo. Pero está súper normalizado, ¿eh? Súper normalizado. Muy normalizado. Sí. Hoy entre semana verdurita, en fin de semana ya iremos donde quieras, ¿no? A cenar. No vas un miércoles así ¿no? Esto además, y yo es como os decía, ¿no? Que siempre pongo ejemplos, ¿no? Es como, para trabajar la flexibilidad en consulta, yo siempre pongo este ejemplo, es tú una hamburguesa, ¿cuándo la ves comiéndotela? ¿Un sábado o un martes? Todo el mundo me contesta un sábado, ¿no? Y es como, es el mismo alimento, o sea, es la misma comida. La hamburguesa va a ser exactamente igual un martes que un sábado. Por lo tanto, al final aquí vemos como esa inflexibilidad en la alimentación. De lunes a viernes yo tengo que llevar una alimentación muy estructurada. Y el sábado o el domingo entonces ya sí que me doy ese permiso para comer este tipo de comidas que entre semana no deberíamos comer. Sí, sí. Entonces sí, está súper normalizado. Súper normalizado. Súper. Son como estas creencias, mitos y normas alimentarias que nos hemos ido marcando, que nos ha enseñado la cultura de la dieta y que está muy normalizada en cualquier entorno de amigos, de trabajo, de familia, en el día a día, vamos. Sí. Redes, otra vez. Redes. Sí, sí. La sociedad además refuerza esta clase de ímpetu y fuerza de voluntad. ¡Wow! ¡Qué fortaleza tienes interior de mantener tu dieta a rajatabla! Y bueno, el cheat meal, el sábado te lo mereces. Es un momento de socialización, es tu fin de semana, es tu momento de placer. El resto de la semana es sufrimiento. Exacto. De hecho, yo, fuerza de voluntad, creo que es una de las frases que más odio en el mundo. O sea, decir que tenemos que tener fuerza de voluntad para comer, que es una necesidad fisiológica, me parece brutal. O fuerza de voluntad para hacer ejercicio igual, ¿no? Al final es como estoy haciendo un sacrificio para cumplir un objetivo en concreto. No sé, alimentarnos es algo que deberemos hacer porque al final es nuestro sustento. Yo debo comer para sobrevivir, ¿no? Para que mis órganos funcionen correctamente y para tener energía suficiente con la que tirar todo el día. Yo no debo comer para cumplir un objetivo, ¿no? Igual que el ejercicio. Y al final estos son igual pues frases o conceptos que se nos ha ido quedando por la cultura de la dieta en la que vivimos y en la que llevamos viviendo un montón de tiempo. Sí. Bueno, a mí me gustaría, antes de pasar a este tema tan interesante, porque tenemos un bloque precisamente pensado para que nos hables del tema del que más experta eres, trastornos de la conducta alimentaria, sí me gustaría hacer un pequeño inciso y hablar sobre todo del tema de la microbiota, ¿no? Es un concepto, un tema cada vez más popular, un poco, bueno, en lo que también se están basando cada vez más las intervenciones de los trastornos digestivos a nivel de planes de tratamiento. Pasa a tener un rol más protagonista o principal, entiendo. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué es la microbiota, por qué es tan importante y qué relación tiene con la salud o con los trastornos digestivos. La microbiota me parece un tema tan complejo porque, claro, al final cada persona tiene su microbiota, ¿no? Microbiota que tenemos de nacimiento y que luego microbiota se ha ido transformando y alterando por todo el tiempo, durante toda nuestra vida, ¿no? Por nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, etcétera, ¿no? O si hemos tenido algún tipo de patología, hemos tomado algún tipo de medicación, como que se va modificando constantemente. Entonces es un tema como muy complejo que a día de hoy, parece mentira, pero a día de hoy todavía está muy poco estudiado, ¿no? La microbiota, además que me parece como muy difícil de estudiar, por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque al final cada uno tenemos una microbiota totalmente diferente. Entonces, sí que a día de hoy es como que se ve de forma más pronunciada un aumento de patologías intestinales, ¿no? La microbiota al final lo que es una población muy alta de bacterias que tenemos en el intestino, ¿no? Bacterias que se encargan de muchas funciones, pero que entre ellas, por ejemplo, está descomponer y absorber nuestros nutrientes para que pasen al torrente sanguíneo. Entonces, a día de hoy sí que hay como un aumento de patologías intestinales. También yo creo que hay como más formas de diagnosticarlas, que a día de hoy a lo mejor no había tantos avances como hoy con esto. Entonces es como que se puede ver muchas más
mucho más tipos, ¿no? de patologías, colon irritable, el SIBO, ¿no? El famoso SIBO, más cantidad de intolerancias, más cantidad a lo mejor, pues yo qué sé, de sensibilidad a ciertos alimentos, etc. Entonces, bueno, me parece como un tema muy complicado que a día de hoy creo que una de las mayores causas que puede alterar la microbiota intestinal es el estrés. O sea, creo que es verdad que si durante nuestra vida hemos tenido como muchos cambios en nuestra alimentación, también nos la va a alterar seguro. Un consumo muy alto también de medicamentos nos genera una alteración en nuestra microbiota intestinal, pero por supuesto a día de hoy uno de los mayores causantes de la alteración es el estrés. Claro. Que es un factor que nunca se tiene en cuenta, ¿eh? Ya. De hecho, cuando explicaba al principio todo esto de no, ¿qué me quito? ¿No? Me siento inflamada, ¿qué me quito? Y es como... Se relaciona directamente con la comida. Como, pero ¿cómo comes? ¿Cómo es tu ritmo cuando comes? ¿No? ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes unos niveles de estrés altísimos? Esos son factores que nunca se tienen en cuenta, pero que alteran un montón y que nos afectan un montón en el día a día. Además del estrés, entiendo que también una dieta restrictiva también afecta a esa población de microorganismos, bacterias, que es la microbiota, y también puede generar algún tipo de disrupción. Totalmente. De hecho, esto que os decía antes, ¿no? De las dietas gluten free, ¿no? Creo que el gluten me inflama, me lo voy a quitar. ¿No? Creo o he leído que una dieta libre en gluten es mejor, ¿no? Además, creo que me va a ayudar a adelgazar, porque esto también lo he escuchado muchas veces, ¿no? Luego, al final, tú te quitas alimentos sin tener ningún tipo de patología, sin ningún tipo de alteración, te quitas alimentos y al final, como esas bacterias que se encargan de absorber o de descomponer ese tipo de alimentos es como que desaparecen, ¿no? Es como que se duermen, por así decirlo. Cuando yo al cabo del tiempo vuelvo a introducir ese tipo de alimentos, ahí es cuando se genera una sintomatología. Entonces muchas veces nos quitamos alimentos y eso nos puede estar generando una propia autointolerancia. Entonces hay que tener cuidado, claro. ¿Crees que las patologías digestivas como el SIBO o las que pueden estar también causadas por el estrés han aumentado en la sociedad actual también? Porque no sé si antes o no se detectaban o no había tanto estrés, no sé, parece que como que ha aumentado el número ahora de estos diagnósticos. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor antes se tenían, pero no se le tenían tanto en cuenta. Por ejemplo, el estreñimiento. Voy a poner de ejemplo el estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma que nos hemos acostumbrado a tener. ¿No? Es como, yo he sido porque esto yo lo he escuchado muchas veces, pero yo he sido estreñida toda la vida. Hombre, pues no debería. O sea, al final, si tu sistema digestivo funciona correctamente, deberías ni ser estreñida ni tener diarrea. Entonces, creo que puede ser que haya habido alteraciones en la microbiota siempre, ¿no? Pero que ahora hay más medios para diagnosticarlo. También creo que, y esto ya a lo mejor vosotras sabéis más, es como que muchas veces esos propios síntomas nos los generamos nosotros mismos. Ya no solamente con el estrés, ¿no? Como que nos sugestionamos mucho, ¿no? Es como que cogemos cierto miedo, ¿no? A consumir ciertos alimentos porque creemos que nos sientan mal y entonces muchas veces nos generamos ese síntoma sin que haya ninguna patología de base. Pero sí, yo creo que sí, que a día de hoy, yo no sé si es por la calidad de los alimentos, porque tenemos un nivel de estrés que nos sobrepasa, el ritmo de vida, no sé qué es, pero sí. Yo te diría que es que no te sabría decir un porcentaje, pero tengo un porcentaje muy alto de pacientes que todos en algún momento han tenido algún tipo de tratamiento o han tenido que ir al médico para mirar. Sí, en algún momento, vamos. Es decir, que también a veces ocurre un poco como una especie de rueda. El estrés puede debilitar o afectar a nuestra microbiota, que al mismo tiempo, dado que el 70% de esta microbiota influye o es nuestro sistema inmunológico, tiene un impacto también en nuestra capacidad para tolerar el estrés que de nuevo proviene del entorno, o como yo estoy manejando determinadas situaciones de ese entorno, entonces se convierte como una especie como de bucle. Totalmente. Entonces, tienen que haber dos abordajes. Cómo gestiono ese estrés y por otro lado también reforzar, entiendo, a través de un plan nutricional o alimentario X, pues abordar, ¿no? Esa otra parte. De hecho, por ejemplo, el SIBO se puede tratar, es una patología que se puede tratar con antibiótico y con una dieta específica,
pero el SIBO, sí que una de las causas que más a día de hoy está un poco demostrada es el estrés. Yo puedo tratar el SIBO muchas veces, que si vuelvo a tener picos muy altos de estrés, vuelvo a tener algún tipo de sintomatología, a lo mejor no tan pronunciada o no unos síntomas tan altos, ¿no? O tan dolorosos, pero puede volver a aparecer. Sí. Por eso creo que sí, es súper importante. Hay que trabajar la alimentación y mejorar la alimentación. Sí, es una patología que requiere un tratamiento específico, pero hay que ver otras cosas. Sí, ahí es donde se queda un poco cojo, porque sí que es cierto lo que tú dices, que se le da más peso a la alimentación o a restringir determinados alimentos que a realmente ver qué es lo que me está causando el estrés y trabajarlo. Porque yo también hablo por mi parte, que a lo mejor me ha venido algún paciente, pero cero consciente de su estrés o de su ansiedad, pero es que mi nutricionista me ha recomendado trabajarme el estrés para el SIBO o para el trastorno del colon irritable, lo que sea, pero no lo relacionan con un estrés o una ansiedad que estén teniendo en el día a día. Simplemente vienen derivados, pero no te saben decir el qué necesitan trabajar, pero precisamente por lo que tú dices. Yo creo que porque lo están relacionando es la alimentación 100%, no sé por qué me derivan al psicólogo, ¿no? Y se omite esa parte. Es como que es como una visión muy simplista, ¿no? Es como que la alimentación es lo único que afecta, ¿no? A nivel corporal o a nivel interno a una persona, ¿no? Y al final hay muchísimos factores extrínsecos o intrínsecos que nos pueden afectar. Y sí, es verdad que bueno, a día de hoy es lo que decía, ¿no? ¿Qué me quito, no? Yo tengo muchos pacientes que vienen y es que tengo ansiedad por comer, ¿no? ¿Y qué puedo hacer a nivel alimentario? No, bueno, es que tú has trabajado previamente en terapia lo que te puede estar derivando a tener, por ejemplo, sobreingestas o atracones. Claro. Ah, no, es que, bueno, claro, no, yo lo que quiero es cambiar la alimentación. Bueno, no. Claro, es que al final hay que trabajar cosas previamente para saber por qué me está derivando a tener esta conducta y luego trabajamos la alimentación. Pero yo creo que sí, como que al final en la alimentación se creen que es como lo más fácil a trabajar, ¿no? Por el enfoque este como tan reduccionista o simplista que se tiene de la alimentación, de que todo es dieta y ejercicio, y que al final todo lo demás, interno o externo, que me puede estar afectando es como... Da igual, sí. Me gustaría hablar de un tema un poco a veces tabú, que creo que es necesario, que es el tema de la obesidad. ¿Es una patología? ¿No lo es? ¿Estamos patologizándolo? ¿Realmente estamos asociando todos los problemas de salud que tiene una persona con obesidad a su propia, ¿no?, condición, a ese sobrepeso? Cuéntanos un poco cómo se trabaja todo esto desde tu punto de vista o cómo entiendes tú también esta condición. Bueno, yo creo que es un tema muy complicado. Te diría que la mayor parte de los profesionales sanitarios sí que lo ven como una patología, que además se diagnostica con un indicador, que es el famoso IMC, que siempre yo digo que es un indicador de la prehistoria, que está obsoleto y porque realmente no indica nada de la persona. Para mí, y cada vez se está demostrando más, la obesidad es un factor de riesgo asociado. Para mí es estigmatizante a veces utilizar la palabra obesidad, porque al final la obesidad se ve como una enfermedad. Y se da por hecho que todas las personas gordas son enfermas. Cuando realmente también se está demostrando poco a poco, y de una forma más avanzada ahora, que muchas veces el peso no tiene nada que ver con la salud, ¿no? Que es como, además también, como una visión también muy simplista que tenemos a día de hoy, ¿no? Que es como que la delgadez significa salud y la gordura significa enfermedad, ¿no? Porque al final hay como un montón de prejuicios con respecto a las personas gordas, ¿no? Estas imágenes que tenemos de que las personas delgadas tienen como una vida más saludable, que hacen ejercicio, que comen súper sano, etcétera, y las personas gordas todo lo contrario, ¿no? Que al final son prejuicios que hemos ido poniendo a nivel de sociedad y porque vivimos en una sociedad gordófoba. Esto es así. Entonces, creo que con el tratamiento de la obesidad o de una persona que a lo mejor no tenga un peso que quiera tener y quiera bajar de peso, o que a lo mejor hay una indicación a nivel médica que le recomienda una pérdida de peso, creo que a día de hoy nunca se ha tenido en cuenta el contexto de esa persona. Creo que a nivel de sanidad son personas muy maltratadas,
donde lo único que es importante es baja de peso, me da igual todo lo demás, me da igual cómo sea tu vida, me da igual cómo sea tu salud mental, me da igual todo lo demás, baja de peso y punto. Y nunca se tiene en cuenta que al final son personas con un contexto y con muchas cosas a tratar y a trabajar. Me parece un tema un poco complicado a día de hoy. Para mí, yo seguiré defendiendo. Es verdad que al final mi enfoque no... A día de hoy no hay muchas personas con este enfoque. Para mí la obesidad no es una patología, es un factor de riesgo asociado. Igual que, pues bueno, puede estar asociado a patologías o patologías pueden estar asociadas a un tipo de cuerpo en concreto, pero no quiere decir que por tener un X peso o una X forma corporal tengas ningún tipo de patología o estés enfermo. No sé si lo he explicado. Lo has explicado genial. Pero creo que hay una presión, ¿no? en las personas que tienen, ¿no?, sobrepeso para perderlo. La propia sociedad les Totalmente. está, ¿no?, presionando para que lo hagan y de una manera determinada. Tienes que tener este cuerpo concretamente para encajar dentro de los estándares o cánones de belleza, ¿no?, para ser apto. Y esto a mucha gente le lleva a lo mejor a solicitar un tratamiento como puede ser el Ozempic. Esto está siendo un poco polémico. Sí, bueno, es que al final, si seguimos viviendo en una sociedad donde se prioriza lo físico por encima de la salud, seguirán habiendo un montón de dietas, seguirán siempre habiendo mucha gente que se aproveche de esto y seguirán saliendo tratamientos como este tipo de inyecciones. ¿Qué está pasando un poco con este tema de las inyecciones? Al final estas inyecciones salieron en su día porque están hechas, por así decirlo, de una forma un poco más coloquial, para regular la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que se hace en sangre para ver la cantidad de azúcar, la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿no? Y para regularla, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que se ha visto es que también ayudan a perder peso. ¿Por qué? Porque se produce como el paso de los alimentos del estómago al intestino se vuelve más lento, las digestiones son mucho más lentas, entonces yo me siento saciado por más horas, me lleno mucho antes y entonces no tengo hambre. Como no tengo hambre, como menos. Como menos, hay también como una inhibición de nuestra señal de saciedad, entonces adelgazo. ¿Qué pasa? Que esto se ha visto como un filón a la pérdida de peso, ¿no? Y es como, hay tanta obesidad, pues yo ya utilizo esto para como quitarme esa parte de la población, porque además a día de hoy siempre se dice que la obesidad genera muchos gastos a nivel de, bueno, de sistema, etc. Bueno, que esto ya son otros temas. Sí. Pero al final, ¿qué está pasando? Que al final para mí es un parche. Eso es lo que te iba a decir. Es un parche más. Porque no se enseña a la persona realmente a comer. Exacto. No se enseña una buena relación con la comida, no se le enseña la gestión del estrés, de la ansiedad. Es, te pongo esta inyección y adelgazarás. Totalmente. Y además creo que los médicos no están, en la mayoría de los casos, por lo que veo yo, esto yo ya hablo de mi experiencia, de lo que yo veo en consulta, ¿vale? Porque tengo muchos pacientes que se han inyectado o que están en tratamiento ahora. Es como que los médicos, muchos no están bien informados y están recetando esto sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de miramiento. O sea, estas inyecciones salieron para personas con patologías como la diabetes y ahora, que hay otra más actual que ha salido, que es la última, que es Mounjaro, que salió por la pérdida de peso. Entonces, se está recetando como chicles, ¿no? A personas que realmente no lo necesitan o a lo mejor a personas que quieren bajar muy poco peso. Yo he tenido pacientes de quiero bajar 3 kilos, mi endocrina me ha recetado Saxenda. O sea, y creo que se están poniendo como unas expectativas muy altas en la pérdida de peso que a día de hoy yo estoy viendo que no se están cumpliendo. ¿Qué pasa? Que luego cuando el paciente va al médico, ¿el médico a quién culpa? Al nutricionista. No, al paciente. Al paciente. Es como, además, bueno, pues no estarás haciendo lo suficiente, o estarás comiendo mucho, o no. Entonces, yo creo que se está yendo un poco de madre todo este tema de las inyecciones, me parece súper peligroso y creo que a día de
a día de hoy ya estoy viendo alguna consecuencia negativa a nivel fisiológico, pero creo que en un futuro veremos las consecuencias. A lo mejor me equivoco, creo que hay ciertos pacientes que son efectivos, más si tienes alguna patología como la diabetes, por ejemplo, por supuesto, pero a día de hoy el uso que se está dando me parece que se está yendo muy de madre. Es como todo, es decir, en los casos adecuados que se utilice, no estamos diciendo que no se use en ningún caso, pero que no se generalice. Totalmente. Es lo mismo que los antidepresivos, que los ansiolíticos. O que las operaciones bariátricas, por ejemplo. Las operaciones bariátricas. Mucha gente considera que es la alternativa a la operación bariátrica, estos inyectables. Y estos inyectables en un inicio también estaban pensados para gente que necesitaba perder aparentemente, por ejemplo, 30 kilos, 40 kilos. Claro, mucho peso, pero no no 3 kilos. Claro. Esto es lo impactante, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Se utiliza a la ligera. Y esto tiene una serie de efectos rebotes. Es decir, a la que dejas de tomarlo, ¿qué pasa? Totalmente. Y es mucho lo que planteo siempre en consulta cuando me preguntan, ¿no? Porque obviamente pues mis pacientes también me preguntan, Mónica, ¿y esto? Bueno, ¿tú luego cómo te ves? ¿No? ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Sigues viéndote inyectándote? Porque al final, cuando tú dejes de inyectarte, todas estas señales de saciedad, las digestiones volverán a regularse, o sea, todo volverá a ser como antes. Entonces, claro, estamos poniendo un parche a algo que realmente se tiene que trabajar de una forma progresiva. Lo que pasa es que al final vivimos en la época de la inmediatez. Queremos cambios corporales súper rápidos y no tenemos en cuenta en cómo eso nos puede afectar a nivel corporal. Porque yo estoy teniendo pacientes con problemas renales y es como, me da igual mientras esté delgada, ¿no? Y es otra vez priorizar el físico por encima de la salud, porque al final vivimos en una sociedad que nos empuja todo el rato a vernos imperfectos. Entonces, sí, cuando tú antes me decías la sociedad, ¿no? Con estas personas no ayuda, no, claro que no. Es que al final es una sociedad donde se sigue sin ver que la diversidad corporal existe. No se tolera la Totalmente. diversidad. Exacto, la gordura molesta y la delgadez se ve bien. Exacto. Y cuando estás muy delgada también es un problema, quiero decirte. Totalmente, claro. Hay que claro. encajar en el punto perfecto. O sea, que nunca sabemos cuál es, ¿no? Y nunca llegamos a él. Exacto, nunca, nunca. Y es imposible de mantener porque el cuerpo cambia también. Totalmente. Entonces, Y más en las mujeres. Que además es como un tema muy tabú, que nadie nunca nos dice, pero las mujeres estamos sometidas a muchísimos cambios corporales. Lo que pasa es que al final nunca nadie nos lo ha explicado. Cuando nos encontramos un poco con la realidad, un día mirándonos en el espejo, es como, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿a lo que recurrimos? A la alimentación, ¿no? Es lo que primero que se ve afectado, la alimentación, ¿no? O buscar métodos que me hagan cambiar mi cuerpo de forma rápida. Sí. Entonces, bueno, como decía, mientras sigamos así, seguirán saliendo cada año cosas y cosas y cosas y cosas. Bueno, ya de hecho, si quieres entrar en el TCA, igual que han aumentado los diagnósticos de SIBO, también aumentan los casos de TCA y cada vez a una edad más temprana. O sea, ahora mismo a los 11 años ya hay niñas diagnosticadas de TCA, lo cual es para mí bastante preocupante. Que hablábamos al principio de mitos de la nutrición, pero y respecto al TCA, la nutrición, la estética, ¿qué mitos son los más peligrosos que ves tú en consulta, en las redes sociales? Bueno, pues mira, justo uno antes que decía, el de cuanto menos coma más voy a adelgazar. Me parece como muy, muy peligroso. Creo que a día de hoy, algo que a lo mejor antes no teníamos, a lo mejor lo veíamos de otra forma, hoy en día son las redes sociales, ¿no? Esta vida idílica que mostramos en las redes con un montón de filtros, ¿no? Las queridas influencers mostrando su vida y su cuerpo idealizado, ¿no? Y cómo verbalizan sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y súper normalizado conductas como de compensación, ¿no? Porque yo he visto influencers muy famosas a día de hoy de cómo compensar, ¿no? Promocionando productos o... Claro, si tú tienes 15 años, tienes ciertas inseguridades, porque al final pues todos tenemos alguna inseguridad, ¿no? Más en la adolescencia, claro, que somos muy vulnerables. O nunca estamos al 100% contentos con nuestro físico. Si tú estás como en una época muy vulnerable o estás pasando como una mala racha con tu imagen corporal,
claro, el hecho de seguir, por ejemplo, todo este tipo de cuentas y perfiles, al final te hace tener o llevar una comparación constante y al extremo, ¿no? Y al final esto puede ser como muy peligroso. Yo creo que pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Demasiado. Y creo que es súper importante, y algo que yo trabajo mucho en consulta es hacer una gran limpieza. Mira. De redes sociales, ¿no? De todas aquellas redes sociales que me hagan sentir culpa, incomodidad, malestar, comparación, etcétera, es borrarlas. Y también creo que es súper importante como analizar mucho nuestras creencias, ¿no? Es si el perfil que estoy siguiendo es perfeccionista o es realista, y también evaluar mucho mis comportamientos o cómo están cambiando mis comportamientos en base a todo lo que yo estoy viendo. Claro. Es que nuevamente está súper normalizado. Bueno, y tú seguro que lo habrás visto, pero es que yo he visto así de vídeos de como ayer fui a cenar pizza, hamburguesa, aquí estoy, chicos, en la máquina de cardio, quemando lo de ayer, ¿no? Claro, esto lo vemos personas adultas y no podemos, a lo mejor podemos pensar, bueno, ok, pero una persona que es más vulnerable porque le siguen niñas, le siguen menores de edad, es muy peligroso, sí, la verdad. Bueno, porque al final se crean muchas creencias, muchos miedos, conductas muy alteradas con respecto a nuestro físico, una distorsión, porque al final las redes sociales, con todo esto del tema de los filtros, genera distorsión corporal, ¿no? Entonces, sí, creo que es súper importante que las redes sociales están muy bien para divulgar, ¿no? Por ejemplo, pues como ahora, ¿no? Divulgar a nivel positivo temas de salud, etcétera, pero que también es importante muchas veces identificar. Hay que vigilar. Hay que vigilar, sí, totalmente. ¿Qué contenido consumimos? Totalmente, sí. Hemos hablado de las redes sociales y de cómo todo esto puede tener un impacto en los adolescentes, cómo pueden iniciarse en conductas más restrictivas, más compensatorias, incluso empezar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos detectar este tipo de conductas, estos primeros signos o señales? Bueno, yo creo que también es un poco importante, ¿no? Como identificar qué entendemos a día de hoy por un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque creo que a día de hoy, si preguntas, ¿no? A nivel general es como que todo el mundo lo reduce a alguien que tiene como conductas purgativas, ¿no? En forma de vómito, o alguien que a lo mejor está extremadamente delgado, o alguien que a lo mejor deja de comer, ¿no? O se salta comidas de una forma como muy extrema. Pero al final creo que detrás de un trastorno de la conducta alimentaria hay como mucho más, ¿no? Es como una serie de conductas, de creencias, de miedos, ¿no? De conductas alteradas que llevan mucho tiempo, ¿no? Es un trastorno mental realmente. Entonces, creo que a veces cuesta identificarlo, ¿no? A lo mejor en personas cercanas, pero, por ejemplo, signos como muy visibles, o a lo mejor no tan visibles, pero bueno, como que podemos un poco sospechar que algo está pasando, pues una gran obsesión, ¿no? Como un pensamiento muy constante con respecto a la comida, ¿no? El 24 horas pensando en qué debo comer, qué no debo comer, lo que estoy comiendo, puedo comerlo, cómo me va a afectar lo que estoy comiendo a nivel corporal, como un miedo irracional por engordar, por subir de peso, ¿no? Por lo que representa la báscula, por ejemplo, contar calorías, pesar la comida, sentimiento de culpa, ¿no? El culparnos y el juzgarnos todo el rato por lo que estamos comiendo o por nuestras apetencias o por cuánto hemos comido, tener la necesidad de compensar, saltándonos comidas, por ejemplo, o haciendo como un exceso de ejercicio para compensar si hemos tenido algún exceso alimentario. Y luego ya hay a lo mejor como otro tipo de signos, como por ejemplo juzgar lo que estoy comiendo, pero también lo que comen los demás, por ejemplo, ¿no? O sentir vergüenza constantemente o no querer comer delante de gente, por ejemplo, cambios de humor, ¿no? Tener como cambios, estar como muy irascible, ¿no? En cómo la alimentación me está afectando a nivel emocional y eso me genera ciertos cambios de humor y también cambios a la hora de relacionarme con los demás. O, por ejemplo, utilizar el deporte de una forma extrema, ¿no? Ya no solamente para compensar, sino para a lo mejor dedicar a un entrenamiento muchas horas de mi día. Y si no cumplo con esa exigencia y esas horas, sentir culpabilidad, ¿no? Yo creo que no todo tiene por qué ser un trastorno de la conducta alimentaria,
pero si se combinan muchos de estos factores, son grandes detonantes de tener un trastorno de la conducta alimentaria en el tiempo. Sí. Factores que de nuevo están súper Muy normalizados, porque yo estaba pensando en todo lo que estás diciendo y es que entonces realmente la línea es muy fina entre lo que tenemos ya normalizado como sociedad y aceptado y que incluso lo que decía ella antes se felicita o se refuerza y lo que ya sería un inicio de un trastorno. Es decir, hay mucho TCA encubierto Totalmente. en la sociedad y que seguramente en tu consulta también. Totalmente. Me escondo detrás de una pérdida de peso porque no, pero realmente ahí hay más cosas. Cuando indagas y sacas información, claro, hay un pasado de restricción, hay una serie de creencias que se han construido y que han generado como un muro muy sólido a nivel mental con respecto a la alimentación, que al final hace que haya unas conductas alimentarias muy, 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 muy alteradas. Sí. Y sí, al final no es como un TCA típico, ¿no? Como la anorexia o la bulimia, pero que al final a la larga, mantenidas en el tiempo, es peligroso, sí, sí. Claro. Y que una cosa es el extremo de cuando una persona ya está extremadamente delgada, le está faltando la menstruación, etcétera. Pero es que antes de llegar a ese extremo también es un TCA. No hace falta llegar a ese extremo. Claro, supongo que no siempre es sencillo también detectar esta clase de conductas porque vienen enmascaradas, como decías tú, Cris. No siempre vienen con el objetivo de sanar esa parte o de tratarse de este trastorno de conducta alimentaria. A lo mejor vienen a hacer una dieta mejor, a tratar de, bueno, pues llevar a cabo un mayor control sobre esa alimentación o a obtener validación. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo detectas esta clase de TCAs encubiertos? ¿Qué cosas te llaman la atención? Bueno, yo creo que para mí una de las cosas principales, que además yo trabajo en consulta y que para mí es como la base de una relación mala con la comida, es la culpabilidad. Cuando yo mantengo un sentimiento constante de culpa por todo lo que hago, por cómo como, por lo que he comido, por cómo lo he comido, al final eso hace que tú puedas identificar otro tipo de creencias que tenga esa persona, ¿no? Porque siento culpa. ¿Qué pienso de estos alimentos? Demonizo, me restrinjo, me prohíbo, porque si siento culpa, normalmente es porque me prohíbo ciertos alimentos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación he llevado? ¿Cómo es el tipo de alimentación que llevo ahora? ¿Qué relación con la comida tengo? Yo es una pregunta que pregunto en consulta sin ningún tipo de reparo. Es ¿cómo me defines tu relación con la comida? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Hay gente que a lo mejor no te lo dice, pero que luego con el tiempo, ¿no? Y con las cosas que vas trabajando en las sesiones vas viendo cosas, y hay gente que claramente habla abiertamente de que ha tenido una mala relación con la comida toda la vida, ¿no? Y es lo que un poco también os decía antes, ¿no? Si yo desde mis 8 años he hecho dieta de adelgazamiento, dieta de 1200 calorías, claramente has construido una muy mala relación con la comida toda la vida. Entonces, bueno, como digo, no quiere decir que todas esas personas tengan un trastorno de la conducta alimentaria, pero al final son muchas creencias, ¿no? O como muchos pensamientos que me hacen tener una conducta alimentaria súper negativa y, por lo tanto, una muy mala relación con mi imagen corporal. Claro. ¿Qué preguntas crees que se debería de hacer a alguien que tenga dudas sobre si tiene una buena relación o no con la comida o si está desarrollando un TCA o no? ¿Qué preguntas se tiene que hacer esa persona para detectarlo y entonces pedir ayuda profesional? Yo creo que plantearse todo lo que he dicho, ¿no? La comida me genera obsesión, me genera culpa, demonizo, tiendo a demonizar. Para mí hay una dicotomía como de alimentos buenos, alimentos malos. Si sí la tengo, identifico que todos esos alimentos malos me los prohíbo y me los restrinjo. Tengo la necesidad o he hecho de forma normal la compensación. Me salto comidas, paso hambre, por ejemplo, aguanto mis ganas de comer, que esto es algo que yo veo muchísimo. Sí. ¿No? La típica pregunta de ¿pero tú pasas hambre? Sí, pero bueno, me aguanto, ¿no? Y es como, pero ¿por qué tenemos que aguantar nuestras ganas de comer, ¿no? Y al final todo esto un poco
va sumando, como decía, no quiere decir que tenga un trastorno como tal, ¿no? O diagnosticado, pero al final son conductas que no me llevan a tener una relación estable con la alimentación. Y que pueden llegar a desarrollar. Totalmente, por supuesto. Todas son detonantes a la larga, llevadas al extremo o continuadas en el tiempo a tener un TCA. Sí. Cuando ya estamos ahí, en ese punto, yo sé, por ejemplo, qué podemos aportar nosotras, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, pero qué puede aportar un nutricionista clínico desde esta parte, porque creo que aquí el abordaje sí o sí tiene que ser multidisciplinar, en muchos otros casos también, pero aquí sí o sí indiscutiblemente. ¿Qué parte aportas tú? Para mí es súper importante en consulta, nada más empezar, es como romper ese vínculo que tenemos entre la alimentación y el peso. No es como el peso es una cosa, es un factor que está ahí, es un número, pero vamos a centrarnos en la relación con la comida y en la alimentación al 100%, no vamos a romper como ese vínculo, porque al final la alimentación tiene 1000 funciones, pero no es una herramienta de pérdida de peso. Entonces, vamos a centrarnos en la alimentación al 100%. Por supuesto, alejarnos de todo lo que sea dieta restrictiva, rigidez, control, perfeccionismo, restricción, etcétera. O sea, vamos a olvidarnos de la dieta por completo. Vamos a trabajar la alimentación enfocándonos en la alimentación, ¿no? Desde una perspectiva más positiva y más sana a nivel mental. Vamos a dejar de lado todo aquella historial de dietas que he tenido en el pasado, porque claramente no nos han funcionado, ¿no? Si estamos aquí en este punto es porque las dietas o esta forma que he tenido de trabajar la alimentación no ha sido efectiva para mí. Luego creo que es como muy importante trabajar en las dificultades que tenga la persona, ¿no? Es como os decía antes, ¿no? Para mí es súper importante como el contexto que rodea a esa persona, qué dificultades te están llevando a mantener una alimentación estable, a normalizar tu alimentación, a tener una relación sana con la comida, etcétera, ¿no? Por supuesto, trabajar sin juicio, ¿no? El trabajar la culpa, ¿no? Y trabajar también un poco que la persona se sienta segura, como en un entorno seguro, donde yo no voy a juzgar, ¿no? Ni el pasado que ha tenido, ni el presente que puede estar teniendo. Y para mí es como súper importante trabajar la educación nutricional como desde cero, ¿no? Es como si volviéramos a nacer y volviéramos a aprender a comer, ¿no? Es como, tenemos tantas creencias, ¿no? Que es como hacer un reset, ¿no? Es como una limpia de todas estas creencias negativas que he ido construyendo, que me han ido implantando. Exacto, durante todo el tiempo, y volver a empezar, ¿no? Vamos a trabajar la educación nutricional, cómo debe ser mi alimentación, qué es fácil para mí a llevar para tener una alimentación mantenible en el tiempo, qué debe llevar mi alimentación, de una forma como más sana también a nivel mental, ¿no? Es como cómo puedo implementar esta alimentación en mi día a día, etcétera. Sobre todo a mí me viene a la mente, como en muchos casos, en la gran mayoría de tratamientos para la anorexia, ¿no? Concretamente, existe esta alimentación, ¿no? Forzosa o forzada, donde al final estamos reforzando esa idea de que comer, ¿no? La relación con la comida, pues es algo, ¿no? desagradable, al fin y al cabo. Y uno de los pilares fundamentales de la intervención tiene que estar dirigido también a recuperar ese placer a la hora de comer. Es fundamental. En muchos casos también el abordaje está muy orientado a la ganancia de peso. Y ya está. Pero no al mantenimiento, ¿no? A corregir esa relación con la comida, a restablecerla, a reconstruirla. Bueno, de hecho, hay muchas veces que el abordaje nutricional, al final, cuando es un trastorno de la conducta alimentaria, como a lo mejor puede ser la anorexia, es como que los nutricionistas somos un poco los enemigos, ¿no? Porque somos aquellos que les van a hacer comer, ¿no? Sí. Y al final, para ellos, muchas veces la alimentación es la enemiga, ¿no? Porque es la que nos va a hacer subir de peso. Yo creo que es como muy importante ver la alimentación como una gran aliada, ¿no? Y obviamente, como decía antes, no es nuestro sustento, ¿no? Pero también un poco aprender a reconectar con la comida, ¿no? Que al final la comida nos genera como muchas emociones positivas, ¿no? Nos genera disfrute, nos genera placer, también es una herramienta con la que relacionarnos, ¿no? O nos genera como recuerdos positivos, etcétera. Entonces, creo que el abordaje no solamente es, bueno, vamos a comer de una forma completa para que tú poco a poco vayas subiendo de peso y también vayas recuperando la salud, sino es vamos a reconectar con la comida de una forma positiva. Y otra vez sí, vamos a aprender a disfrutar, porque la comida nos debe generar placer y disfrute, que es algo que muchas veces nos dicen que es negativo, pero no. Claro. La alimentación nos genera disfrute y eso es súper positivo.
Además, también se os percibe como enemigos. Totalmente. En el sentido de, no lo digo por ti porque sé que claramente no es tu manera de trabajar, pero a mí me han llegado a decir algunos pacientes que no quieren ir al nutricionista porque también les hace pesar las cantidades de comida, o son como muy estrictos en cuanto a la pauta que tienen que seguir. Eso evidentemente no ayuda a la recuperación de un TCA. De hecho, yo hablo como siempre, yo en consulta intento como hablar como mucho sin tapujos, ¿no? Con los pacientes, y al final creo que los nutricionistas tenemos muchas veces mala fama porque hay muchos que la sustentan, ¿no? Quitando que también hay como mucho intrusismo en el mundo de la nutrición, hay muchos nutricionistas que me centro en que tú pierdas peso y me da exactamente igual cómo ese proceso te puede estar afectando a nivel mental, ¿no? Es como, sí, vamos a pesar cantidades, vamos a quitar hidratos, ¿no? Porque lo que quiero es que tú bajes de peso. Luego todo lo demás ya será tu problema, ¿no? Entonces, sí, es normal como que a mí también me llegan muchos pacientes, ¿no? Como con ese miedo de, tenía muchas dudas de empezar contigo porque he tenido muy malas experiencias. Entonces, es como, yo siempre les digo, no pasa nada, es que no es tu culpa, ¿no? Que tú tengas ese miedo o que tú tengas como cierto reparo o rechazo a mi imagen, ¿no? A mi persona, no es tu culpa. Es porque no has estado en buenas manos. Entonces, sí, tenemos muy mala fama, pero es lógico que la tengamos cuando hay profesionales de este tipo, claro. Bueno, profesionales. Sí. Bueno, además es que en el tratamiento del TCA hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotras lo hemos comentado muchas veces que cuando una persona sufre de anorexia, trastorno por atracón, bulimia, etcétera, o tiene recursos económicos para costearse una intervención multidisciplinar especializada, porque tiene que ser especializada, no cualquier profesional puede tratar un TCA, o estás en el limbo, o estás perdido, porque en Seguridad Social no cogen todos los casos tampoco. Entonces, aquí hay que mejorar muchísimas cosas. De hecho, a nivel de Seguridad Social te diría que todavía no somos una imagen a la que se le genere importancia ni valor. O sea, de hecho te diría que Cataluña es de las pocas comunidades que tiene la imagen del nutricionista en la Seguridad Social. Y luego hay tan pocos que no hay recursos para poder diagnosticar este tipo de casos, ni mucho menos trabajarlos. Entonces es o voy por lo privado, y en lo privado muchas veces pues, hay tanta saturación que hay muchas personas que se quedan fuera. Fuera del tratamiento, y además costes muy elevados porque te tienes que costear la terapia psicológica y la intervención nutricional. Y realmente, insistimos, es un tratamiento que tiene que ser desde 2 abordajes mínimo. No puede ser solamente un profesional, y además especializado. No cualquier persona lo puede trabajar. Yo creo que es un trastorno al que no se le da como mucha importancia. No es como que hay como esa visión de que es algo como pasajero, ¿no? O como muchas veces una llamada de atención a veces, y realmente no se sabe todo lo que hay detrás. Muchas veces se ve como un problema del primer mundo cuando realmente es un trastorno con una de las riesgos de mortalidad más elevados de todos. Es grave, no hay suficientes recursos, no se está abordando, ¿no? lo suficientemente bien. Hay mucha cronicidad, hay muchas recaídas. Parece ser que una vez cumples 18 años caes en una especie como de limbo o deriva asistencial. Entonces, claro, esto nos invita un poco a reflexionar un poco pues, de qué forma estamos prestando ayuda a estas personas que sufren, ¿no? Porque al final, bueno, comer es emocional y comer es fundamental para la supervivencia. Totalmente, sí. Además, yo creo que, como hablábamos también antes, ¿no? Ni las redes ni la sociedad a día de hoy nos ayuda con esto, ¿no? Y es como que al final algo que era como un trastorno, como también muy de los 90, ¿no? Cuando empezó todo este tema de los supermodelos y tal, que es cuando empezó el tema de la anorexia, como que a día de hoy a lo mejor podríamos haber hecho porque fuera como muy bajito, y ahora hay unos niveles muy, muy, muy altos de trastornos de la conducta alimentaria o de signos, como estábamos hablando, que vayan a desencadenar en un futuro TCA, y es verdad que no hay ningún tipo, o yo por lo que veo, como que no hay ningún tipo de medio para regular esto, ni para controlarlo, ni... No sé, es como que no se le da mucha visibilidad, me da a mí la sensación.
No, porque es lo que tú decías, se minimiza un poco, porque está muy relacionado todavía, y este es uno de los mitos del TCA, que está muy relacionado todavía que son personas que simplemente quieren adelgazar y ya está. Pero no se sabe todo lo que hay detrás de un TCA, las causas reales de un TCA y cómo deben de trabajarse. Pero es eso, todavía se está minimizando mucho y se está reduciendo mucho a simplemente es la imagen, verse bien y ya está. Totalmente, ¿no? El como, pues vamos a cuidarnos, ¿no? Y además, pues los típicos comentarios, ¿no? Que pueden fomentarlo sin darnos cuenta, ¿no? El, uy, pues has adelgazado, estás más guapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Que al final son comentarios que también se han normalizado mucho con respecto al físico de las personas. Tú no sabes esa persona por lo que puede estar luchando o pasando por detrás. Entonces, bueno, es que como hay tantas cosas alrededor, ¿no? Que es difícil controlarlo todo. Y bueno, que al nivel de sociedad pues no ayuda. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué crees que es crucial para la prevención y para el tratamiento? Desde un punto de vista nutricional. ¿Cómo se puede trabajar o abordar de forma preventiva? Y luego, una vez ya sucedido, ¿cómo lo abordamos, cómo lo trabajamos? Yo creo que a nivel de prevención es complicado. Porque como decía, a nivel de sociedad hay muchas cosas que son factores mantenedores o predisponentes de tener un TCA, ¿no? Creo que todavía a día de hoy, yo al final un poco como desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, ¿no? O desde mi profesionalidad, intento luchar un poco cada día con esto, ¿no? O enseñando, ¿no? A mis pacientes a que al final todo este tipo de cosas no se normalicen. Pero todavía creo que a día de hoy, a nivel de sociedad, queda mucho. Sí. ¿No? Lo que decíamos, ¿no? Todas estas conductas que se han normalizado, comentarios, etcétera, al final es muy difícil controlarlo, ¿no? Yo creo que es más bien de cara al paciente, también en terapia, ¿no? O en la consulta nutricional, como enseñarles que este tipo de conductas no son normales. Y al final creo que la prevención, sobre todo a nivel de recaídas, creo que las recaídas en un proceso de TCA son como muy normales, es parte del proceso y eso creo que es importante que los pacientes que están pasando por esto lo sepan, que es algo como muy normal, que no pasa nada. Y creo que es como muy importante priorizar o que ellos vean como ese valor a nivel de qué me hace sentir bien a mí. Hemos hablado de las recaídas, de la precariedad del tratamiento. ¿Qué te gustaría decirle a alguien que está en guerra con el TCA? Bueno, yo voy a decir como una frase que es como muy sencilla, pero que creo que es como muy importante, ¿no? Que es como que al final no centre todo su valor en el físico. Que al final es como algo que nos han enseñado siempre, ¿no? Que cuanto más delgados estemos, ¿no? O como a lo mejor que cuanto más importancia le demos al físico es como que más éxito a lo mejor tendremos, ¿no? Y creo que al final somos mucho más que una fachada y que un aspecto y es algo que nunca tenemos en cuenta. Así que para mí al final lo importante es eso, ¿no? Darle valor a todo lo que soy y no solo a lo que veo de mí. Muchas gracias, Mónica, por todo lo que nos has aportado A vosotras. durante este ratito, que yo sin duda me hubiera quedado más horas hablando de este tema porque creo que es muy importante. No descartamos un segundo capítulo con Mónica, si te quedan con ganas. Y nada, bueno, despídete. Sí, bueno, Mónica, gracias por ser tan auténtica, gracias por hablarnos de forma honesta. Creo que muchos de nosotros necesitábamos desmentir muchas cosas sobre la alimentación, sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y creo que nos quedan muchísimas más preguntas. Eso quizás lo resolvemos en un próximo podcast. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber venido, por haber confiado en el proyecto y esperamos verte muy pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotras por contar conmigo y nada, pues nada, que espero que a la gente le guste y que al final pues que de aquí se lleven como, bueno, cosas positivas, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Nos alegramos de que tú también lo hayas disfrutado y nada, ya solo nos queda una pregunta para la audiencia, ¿no? Que sería si todo esto que has escuchado, ¿no? Te ha hecho pensar en tu relación con la comida, que es algo que hemos tocado durante todo el podcast. ¿Qué crees que es tu relación con la comida? ¿Una relación de amor, de culpa, de castigo, de sufrimiento? Te leemos como siempre en comentarios. Muchas gracias.